a bajar un poco la intensidad, porque si no acabaremos todos roncando en media hora. ¿Sí? Sí, sí. Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que hemos llamado la evolución de la vida y de la forma. Es un tema un poco complejo, pero sí que es interesante conocerlo, aunque solo sea brevemente, porque así entenderemos, sobre todo, cómo ha venido a la existencia el ser humano y la conexión del reino humano con los reinos de la naturaleza. Y entenderemos, pues, si los animales tienen alma, la diferencia entre el alma de los animales y el alma de los seres humanos. Entenderemos ciertas cosas que, si no tenemos esa mínima base, nos será muy difícil comprender posteriormente más cosas. Bien, entonces en el tema de la evolución de la vida y de la forma, cuando se crea un sistema solar o se crea una galaxia o un universo, se sigue un procedimiento o el creador en cualquiera de los niveles sigue un procedimiento parecido. Y el procedimiento es lo que se llaman las tres grandes emanaciones o las tres oleadas de vida. Si nos fijamos en todas las tradiciones, se describe al Creador en forma trina. Aquí en el cristianismo pues se le conoce como el aspecto Padre, Hijo y Espíritu Santo, en los Vedas como Shiva, Vishnu y Brahma, y en todas las culturas se habla de que Dios es uno, pero también es trino. De manera que la creación del universo tiene lugar en un acto que tiene tres partes. Y cuando la primera parte ya ha empezado, comienza la segunda y finalmente la tercera. Es lo que se llaman las oleadas de vida. De ese aspecto trino de la divinidad, que podemos decir que es un aspecto que se le llama, lo que hemos visto al principio, el aspecto polar del absoluto, tenemos el espíritu raíz, tenemos la materia raíz y luego la consciencia. Estos son como los dos polos de lo absoluto, igual que el polo positivo y negativo de la luz. Cuando juntamos el más y el menos, en medio ponemos una bombilla, eso da una luz, como sabéis.
Esa luz, fruto de la unión del espíritu y la materia, es lo que se conoce como el nombre de la consciencia. Estos tres aspectos son los tres aspectos de la divinidad. Entonces, el primero, o la primera oleada, o gran emanación, se le llama la oleada de energía y materia. La segunda oleada se llama la oleada de vida y forma, y la tercera de espíritu, alma. De la primera oleada de vida, veremos que se construyen todos los ladrillos básicos del universo. Es decir, se construyen los ladrillos básicos que luego serán lo que va a constituir los 7 planos del universo. ¿Qué hemos visto al principio, los 7 planos del universo? Todos esos 7 planos del universo lo construye esta primera gran oleada de vida que se llama energía y materia, que construye los 7 órdenes básicos de la materia. Esto produce la evolución material. Eso sería como construir los ladrillos, el cemento, todo para que después construyamos una casa. Primero los materiales. ¿De acuerdo? La primera oleada de vida. La segunda oleada de vida, o el segundo aspecto de la divinidad, se encarga de lo que es la vida forma, que coge estos materiales con los que se ha construido los 7 planos o mundos del universo, en este caso del sistema solar, y se empieza a infundirles vida a estos materiales y se empieza, por tanto, a construir la casa. Primero los materiales se construyen y después, con esos materiales, construimos la casa para que empiecen a habitarlos todos los reinos de la naturaleza. Reinos que se llaman elementales, el reino mineral, vegetal y animal. Y esto produce la evolución biológica. Y cuando la evolución biológica ha producido el espécimen más elevado del reino animal, que es el reino humano, entonces aparece lo que es la tercera oleada de vida, que llamamos espíritu-alma, y da lugar a la aparición del hombre. El hombre solo aparece aquí cuando funciona la tercera emanación de la divinidad, antes no. Y esto produce la evolución espiritual. Esto es un cuadro sintético de lo que veremos a continuación. Hemos visto, por tanto, los 7 estados de la materia. Antes, ¿qué es esto? Vale, entonces decimos que la primera gran emanación construye todos los materiales del universo. Construye los 7 planos o mundos del sistema solar que hemos visto. ¿Cómo construye la divinidad esos 7 mundos o 7 planos del sistema solar? Bueno, la manera como lo construye, bueno, aquí tenemos otro gráfico bastante interesante en el que vemos de manera diferente lo que acabamos de decir. Hay una emanación que procede del tercer aspecto, se llama el tercer aspecto de la divinidad o el tercer logos, que construye todos los planos del sistema solar, los 7 planos. La segunda emanación empieza a darle vida a todos estos materiales y empieza a infundirles la vida, es un soplo de vida de la divinidad, que es lo que se llama la esencia elemental. Los reinos elementales, el mineral, vegetal, animal y humano. Y cuando en el reino animal se ha llegado a la culminación de su perfección en un cuerpo semi-humano, casi humano, entonces se pone en marcha la tercera emanación a través del primer logos, que es lo que da, a través de la energía de la divinidad humanidad, da lugar a la aparición del hombre. Bien, vamos con la primera gran emanación, con esta. ¿Cómo se construyen, aunque solo sea ligeramente, cómo se construyen todos los mundos del sistema solar, los 7? Bien, la divinidad tiene una manera.
y es lo que se llama a través de la compresión de los átomos o de las burbujas de Coulomb, que se llama. En el mundo divino, que habéis visto que es el primer mundo más elevado, los átomos están libres. Mediante la voluntad de la divinidad, coge 49 átomos del mundo divino y los comprime literalmente en un solo átomo. Y esos 49 átomos del mundo divino, cuando se comprimen, dan lugar a un átomo del mundo monádico. Pues porque la manifestación está en base al número 7. Y entonces, a través de lo que se llaman una serie de procesos que se llaman espirillas, se van enredando esos átomos en unas espirillas y se forman 7 espirillas y cada espirilla tiene 7 átomos. De manera que 49 átomos del mundo divino forman un átomo del mundo monádico. ¿Por qué 49? No lo sé. Sí, pero que es lo que han descubierto los clarividentes en los mundos ocultos, siguiendo la ley del 7. Entonces, una vez que ya tenemos el mundo monádico, a través de la compresión de los átomos del mundo divino, pues vuelve a hacer lo mismo. Coge 49 átomos del mundo monádico, se comprimen mediante la voluntad, su voluntad suprema, y esos 49 átomos del mundo monádico forman un átomo del mundo átmico. Y a su vez se va repitiendo el proceso. Coge 49 átomos del mundo átmico y a su vez los comprime mediante su voluntad suprema y forman un átomo búdico. 49 átomos del átomo búdico se comprimen y forman un átomo del mundo mental. A su vez, 49 átomos del mundo mental se comprimen y forman un átomo del mundo astral y 49 átomos del mundo astral se comprimen para formar un átomo del mundo físico. Si os fijáis, esto va en función de la potencia 49. De manera que en el mundo divino los átomos, que se llaman burbujas de Coulomb, están libres. Cuando se forma el siguiente mundo, el monádico, tenemos entonces 49 átomos del mundo divino por cada átomo monádico. Aquí, en el mundo átmico, tendríamos entonces 2401, que un átomo átmico equivalen a 2401 átomos del mundo divino. ¿Se entiende? Va en progresión de 49 en 49. En el mundo búdico, un átomo del mundo búdico corresponde a 117.649 átomos del mundo divino. En el mental tenemos 5 millones y pico de átomos del mundo divino. En el astral tenemos 182 millones de átomos del mundo divino. Y un átomo físico, finalmente, resulta de la compresión de 13.841 millones de átomos del mundo divino. Mediante la utilización de la voluntad, él va comprimiendo la energía, la materia del plano más elevado, del más espiritual, el divino, y mediante ese uso de su voluntad va por tanto comprimiendo la materia. Esto nos puede ayudar a entender muchas cosas. Por ejemplo, la energía que se libera en un átomo de uranio. En un átomo de uranio, simplemente estamos liberando una parte de su energía encerrada. Energía simplemente física. Pero toda la energía que hay dentro de cada átomo físico, energía astral, mental, búdica, álmica, monádica y divina, eso todavía el ser humano no lo ha descubierto. De manera que solo a nivel físico, la energía encargada dentro de un átomo físico es extraordinaria.
Pero eso también encierra claves más profundas que el hombre descubrirá con el paso del tiempo. Y es que toda la energía del universo en todos los 7 planos está encerrada dentro de cada átomo físico. Aquí tenemos otro gráfico que dice más o menos, o viene a explicar lo mismo, pero de diferente manera. Aquí tenemos el punto cero, aquí tenemos el monárico, el divino, el monárico, el átmico, el búdico, el mental, el emocional y el físico. De manera que podemos hacernos una idea de que desde lo más sutil hasta lo más denso existe la misma materia sutil, pero se ha ido comprimiendo en sucesivas capas, aplicando la voluntad divina. Bien, pues esta es la manera como se construye todos los 7 mundos. Y tenemos nada más lo que es el material, los materiales, son los ladrillos. ¿De acuerdo? Igual que una casa. Primero hay que tener los ladrillos, el cemento, la arena, el agua, todo hay que tenerlo. Y todo eso se construye a través de la utilización de lo que es la fuerza materia. La energía que representa en el mundo físico lo que es esta fuerza materia es la electricidad. La electricidad es el representante a nivel físico de esta energía tan poderosa que utiliza el tercer logos o el tercer aspecto de la divinidad. De una gran energía que desconocemos, que se llama en ocultismo la energía de Fojar, que en el mundo físico es lo que vemos como electricidad. Pero el verdadero poder de la electricidad todavía el ser humano lo desconoce. Entonces, mediante la aplicación de esta energía, pues el Ser Supremo, por tanto, construye los materiales de los 7 mundos. Pero todavía no hay vida. Tenemos los materiales para una casa, pero hay que edificar la casa, construir la casa, ¿verdad? Una vez que hemos construido, que tenemos los materiales, que son el constituyente de los 7 planos del sistema solar que acabamos de ver, entonces ahora hay que empezar a construir la casa, que es lo que se llama la segunda oleada o la segunda gran emanación. La segunda gran emanación, ¿qué hace? Utiliza una energía que llamamos prana o vitalidad. Mediante el prana o la vitalidad se empieza a infundir esta energía dentro de la materia de todos los planos. En el mundo divino, a esa materia que se ha construido se le empieza a dar vida. En el mundo monárico igual, tienen los ladrillos del mundo monárico, pero se le empieza a dar vida. Se le infunde el aliento vital. Todas las tradiciones hablan de que Dios creó al hombre de barro y luego le sopló, le infundió vida, el aliento vital. Ese aliento vital es lo que se llama la segunda emanación. Y lo mismo ocurre en el mundo átmico y en el mundo búdico. Según los investigadores esotéricos, en estos 4 planos superiores apenas se ve actividad que se pueda registrar dentro de lo que es dentro de estos 4 mundos. Se empieza a observar una actividad de esta esencia monádica, que es la vida de la divinidad, a partir del mundo mental abstracto. Cuando esta energía empieza a animar y a dar vida a los elementos del mundo mental abstracto, crea por tanto lo que se llama la primera esencia elemental. Y lo que hace es que a la materia sin vida del mundo mental superior empieza a aparecer de vida, empieza a moverse como las olas del mar. Empieza a vibrar y a tener vida. Después de mucho tiempo, de muchos eones, la esencia elemental del mundo abstracto pasa al mundo mental concreto, creando
la segunda esencia elemental. Después de eones de tiempo, desciende al mundo inferior al suyo, que es el mundo astral, y crea la tercera esencia elemental. Esta materia que ha sido vivificada con esta energía divina, tiene que llegar al punto todavía más inferior, que es el mundo físico. Es el punto de mayor concreción. Hasta que finalmente forma lo que es el reino mineral. De manera que todas las energías o todos los seres que hemos visto en el tema anterior, que llamamos espíritus de la naturaleza, no de Evas Ángeles, sino espíritus de la naturaleza, están todavía en el arco descendente de la evolución. No han llegado todavía a ser siquiera minerales. Por eso se llama que son fuerzas ciegas, las fuerzas ciegas de los elementos y de la naturaleza. Después de eones de tiempo, por tanto, esta esencia elemental llega hasta el plano físico y crea lo que es el mundo mineral. La vida evoluciona a través de el reino mineral y después de eones de tiempo, esta vida da un salto hacia adelante y se convierte en el mundo vegetal. Después de millones de años, la vida que anima el mundo vegetal da un salto adelante y se convierte en el reino siguiente, en el reino animal. El vegetal, como veis, tiene ya una ligera conciencia astral o emocional. Y los animales tienen ya una rudimentaria conciencia del mundo mental inferior. Hasta que finalmente los animales más evolucionados, que llegan a ser semi-hombres, finalmente, mediante el descenso de la tercera oleada de vida, alcanzan la condición de seres humanos. Los animales superiores, semi-hombres, dan un salto evolutivo y finalmente se convierten en humanos. Esto es sintético, pero ahora vamos a ver algunos detalles. Este es otro gráfico que vuelve a explicarlo. La segunda oleada de vida va creando lo que es la esencia elemental monádica, creando aquí en el mundo mental abstracto el primer reino elemental, en el concreto el segundo reino elemental, en el astral el tercer reino elemental, y finalmente se crea el reino mineral. La sustancia de estos reinos, del astral, del mental concreto y el mental abstracto, es una sustancia que es como las olas del mar, se dice, o como las nubes. Es una sustancia de ese mismo reino, sea emocional o mental, que queda animada por la vida de la divinidad, pero son formas que no tienen consistencia, se disgregan, como las olas del mar o como las nubes del cielo. Hasta que finalmente esa oleada de vida llega al reino mineral, formando por tanto el mundo mineral. Después, más adelante, se transforma en el reino vegetal, después llega el reino animal y finalmente se transforma en el reino humano. La energía que utiliza la tercera emanación para conseguir este salto definitivo del animal al humano es la energía de Kundalini, que hemos visto antes. De manera que esto es la energía de Foad, o energía eléctrica en el plano físico. Esta segunda oleada utiliza, para dar vida a toda esta materia, utiliza el prana, la vitalidad. Cuando el cuerpo físico le abandona el prana, el cuerpo automáticamente muere, se desintegra, se disgrega, se descompone. El prana es lo que mantiene la vida a cualquier cuerpo. Y finalmente, en la tercera oleada de vida, el animal da un salto evolutivo, se convierte en un ser humano. Bien, ¿cómo va evolucionando el reino mineral?
Porque hemos dicho que con el paso de ese tiempo el reino mineral se transforma, el mismo reino mineral, en el reino vegetal. El reino mineral evoluciona a través de los impactos que recibe a nivel físico. Porque el reino mineral tiene una débil consciencia del mundo físico. Evoluciona a través de grandes impactos, a través de tremendas presiones en el interior de la Tierra, a través de terremotos, a través de volcanes, a través de inmensos impactos físicos. El reino mineral va despertando su conciencia física. Los minerales tienen conciencia, ¿eh? No creamos que no hay, en ningún lugar del universo no hay nada que no tenga conciencia. Todo tiene conciencia, pero en un nivel u en otro. El mineral tiene conciencia física a un nivel primario. Y dentro del mineral, como en todos los reinos de la naturaleza, también hay seres que están más evolucionados o menos evolucionados. Una piedra del camino normal y corriente tiene muy poca evolución o conciencia. Pero un diamante, un zafiro, una esmeralda que ha necesitado millones de años de cristalización lenta en el interior de la Tierra a kilómetros, ese mineral ha desarrollado la más alta conciencia a nivel físico. Por eso las piedras preciosas son, dentro del reino mineral, los seres que han alcanzado la conciencia más elevada. Por eso, una piedra preciosa es capaz de guardar, por ejemplo, la memoria de los acontecimientos que han ocurrido alrededor de ella durante siglos. Las piedras preciosas se pueden cargar mediante la voluntad humana para hacer trabajos mágicos de magia blanca. Así utilizan las piedras preciosas los grandes maestros. Magnetizan siglos antes ciertas piedras sagradas que entierran en determinados lugares, porque con el paso del tiempo esos lugares se convertirán en lugares sagrados. De manera que el reino mineral tiene conciencia y no son todas las piedras iguales. Vemos que dentro del reino mineral también existen diferentes formas de crear los cristales. Y esto nos indica que dentro del mundo mineral existen leyes, existen patrones o arquetipos para formar dichos cristales. Bien. Perdona, ¿y los metales? Los metales igual. Los metales también tienen conciencia. Es que no hay nada que no tenga conciencia. La inconsciencia no existe en el universo. Por eso hay metales que son dúctiles, otros que son muy pesados, otros muy blandos. No es lo mismo el estaño que el plomo. Digamos, cada metal tiene también su conciencia. Y igual que todas las sustancias que se utilizan en biología. Mirad, la primera gran emanación construye, por un lado, todos los átomos de hidrógeno y de oxígeno, y también de azufre, pero son libres los átomos de oxígeno, hidrógeno y azufre. Llega la segunda emanación y ¿qué hace? Empieza a juntarlos e infundirles una vida, un patrón, un arquetipo, para que formen determinadas sustancias. Entonces, la segunda oleada de vida lo que hace es toma dos átomos de hidrógeno, uno de oxígeno y forma agua. Eso demuestra ya un patrón de inteligencia. Si ese agua, H2O, dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno, le añadimos otro átomo de oxígeno, H2O2,
tendremos agua oxigenada, que tiene cualidades completamente diferentes al agua. No podremos darnos un ligotazo de agua oxigenada porque tendremos que ir al hospital. ¿De acuerdo? De manera que la segunda oleada va cogiendo todos los elementos que han sido creados por la primera emanación, entonces empieza a darles vida y a ordenarlos de acuerdo a un plan evolutivo. Es el plan para que toda la vida vaya evolucionando y así se van formando todos los componentes que conocemos. ¿De acuerdo? Ese es un ejemplo para que entendamos cómo trabaja la primera emanación, que es construye los materiales, y la segunda, cómo los combina y les da vida. Y así entonces podemos tener el agua, el ácido sulfúrico, el alcohol, el azúcar, podemos tener todas las sustancias, mediante la combinación sabia de los elementos primigenios. ¿De acuerdo? Se construyen los materiales, todos los tipos de átomos, en todos los 7 planos, y luego la segunda oleada de vida los ordena, les da vida, les da un plan, empieza a crear con ellos. ¿Se ve la diferencia? Hasta que la segunda oleada de vida empieza a descender hasta el mundo físico, origina el reino mineral y luego empieza a ascender dando un salto evolutivo al cabo de miles y miles de años. El reino mineral se transforma en el vegetal, el reino vegetal en el animal y finalmente en los especímenes más adelantados del reino animal entonces entra en funcionamiento la tercera oleada de vida, viniendo a la existencia los seres humanos. Y eso ahora lo veremos a continuación. Vale. Entonces, aquí tenemos una pequeña escala de vida de los últimos 2.000 millones de años. Solamente nos vamos a centrar en los últimos 2.000 millones de años. Entonces, tenemos que la primera era, a partir de 2.000 millones de años, era la era arqueozoica, que duró 800 millones de años. Luego, la siguiente era la protoceroica, que duró 650 millones de años. Aquí poco a poco fueron viniendo a la existencia ciertos animales, los protozoos. Luego, la siguiente, la paleozoica, 350 millones que duró. La mesozoica, 140 millones. Y la cenozoica, que ha durado 60 millones de años. Nosotros hemos aparecido en esta última fase de los 2.000 años, que son exactamente en los últimos 40 segundos. El hombre apareció hace 22 millones y medio de años, que representan los últimos 40 segundos. No llega ni a un minuto. Dentro del largo recorrido de la evolución de la vida y de la forma. Por tanto, vemos aquí esta descripción. Primero fueron apareciendo pues la vida microscópica, los gusanos, aparecieron los musgos, los líquenes, luego fueron apareciendo los invertebrados marinos, los peces, anfibios, por último los reptiles, los grandes reptiles hace 140 millones de años y hace 60 millones de años empezaron a triunfar los pequeños mamíferos en detrimento de los grandes reptiles. Y hace 22 millones y medio de años apareció el ser humano. Hasta ahora, la arqueología humana, la arqueología, ha cifrado el origen del hombre, me parece que son en 3 o 4 millones de años como máximo. Pero es que eso ha ido variando con el paso de los años, a medida que van descubriendo nuevos restos. Entonces, lo que decíamos esta mañana, afortunadamente la ciencia es capaz de ir variando y corrigiendo sus afirmaciones, porque está abierta en sí misma. Entonces, según la sabiduría antigua, el hombre apareció hace 22 millones y medio de años, que representa dentro de los últimos 2.000 millones de años, pues el último minuto, no llega. En los últimos 40
segundos. Vale, entonces, esto es una visión muy rápida y muy general de lo que es la evolución de la vida y de la forma. Entonces, en conexión con lo que estamos diciendo, ¿de qué forma evoluciona la vida en los reinos inferiores al humano? En el reino mineral, el vegetal y el animal. Pues, ya lo hemos dicho, va evolucionando a través de la capacidad de recibir los impactos desde el exterior. Y esos impactos del exterior van desenvolviendo, despertando la conciencia que hay en el interior. En el mineral despierta la conciencia física, una vaga conciencia del mundo físico, a través de todas esas presiones, terremotos, inundaciones. Luego tenemos el vegetal. Despierta su conciencia a través de los impactos del mundo emocional, a través de ligeras sensaciones de placer y de desagrado. Los vegetales responden, como sabéis, a las palabras amables del ser humano. Responden a la música, pero también responden con chillidos, porque se han registrado cuando se le acercan unas tijeras con ánimo de cortar una plantita. Se han traducido esos estímulos mediante registros de sonido y la planta chirría de sonido. Me refiero que las plantas tienen una débil conciencia emocional. Y todos estos experimentos lo demuestran. Luego, ¿cómo evoluciona el reino animal? A través de esos impactos, sobre todo, que recibe del medio ambiente, y él empieza, el reino animal, a estimular poco a poco su mente que está comenzando. Pues a través de, si no corro, el otro me va a cazar, con lo cual he de correr más que el otro, desarrollando habilidades del reino animal, a través de las relaciones incluso de la propia manada, del propio grupo. Los animales, con el paso de los años, van desarrollando una mente rudimentaria. Hoy en día hay estudios sobre la mente o la memoria de ciertos mamíferos que nos deja con la boca abierta. Por ejemplo, los elefantes, los caballos, los chimpancés. Han demostrado todos estos estudios que tienen una mente rudimentaria y que a veces desarrollan habilidades que nos dejan con la boca abierta. Un elefante, por ejemplo, es capaz de recordar la cara de una persona durante 50 años y recordarle un agravio durante 50 años. Me refiero que tienen habilidades los animales que a veces nos dejan asombrados. Los delfines, por ejemplo, o las ballenas. Todo esto demuestra que han desarrollado rudimentos de la mente concreta, de la mente inferior. Luego la siguiente pregunta, en relación al tema de la evolución de la vida y de la forma. ¿Cada planta y animal tiene una alma separada como el hombre? Sí. Los animales, los minerales, los vegetales y los animales tienen lo que se llama un alma grupal. Es decir, cuanto más inferiores es el reino, cada alma grupal reúne en torno suyo a miles y miles de conciencias de los minerales. Tendríamos el alma grupal, por ejemplo, de los diamantes. Y esa alma grupal, cuando un diamante se destruye, todo lo que ha aprendido durante miles y miles de años, toda esa experiencia de ese diamante, forma parte del alma grupal de los diamantes. De manera que cada vez los diamantes serán más bellos y más perfectos, en procesos muy lentos.
llegamos al reino vegetal. Entonces, cada especie del reino vegetal tiene un alma grupal. De manera que los manzanos, cuando tienen sus experiencias en su ciclo de vida, transmiten su experiencia al alma grupal después de morir. De manera que un alma grupal de los manzanos pues puede tener a lo mejor pues 50 millones de manzanos. Y así, a medida que vamos subiendo nivel tras nivel, pues se van reduciendo los cuerpos que animan un alma grupal. Llegamos al reino animal. Y entonces tenemos, por ejemplo, la especie de los leones. Por ejemplo, cada animal tiene un alma grupal. Y entonces los leones tienen un alma grupal. Esa alma grupal puede animar, pues a lo mejor, a 3 millones de leones. Cuando nace un león, hablamos del alma grupal leonil, ¿vale? Cuando nace un león, trae la experiencia del alma grupal. Esa experiencia innata del alma grupal de los leones es lo que llamamos los instintos, el instinto heredado. ¿Por qué los animales ya nacen con ese instinto? ¿Por qué si a una gallina le ponemos un huevo de pato, lo incuba, y cuando nace el patito no se va con su madre ni sus hermanas gallinitas, sino que se va directo al agua y sabe nadar? A los pocos segundos, por el instinto heredado. Porque su alma grupal es la que le proporciona ese bagaje, esos instintos. Por eso, los animales, la mayoría, sin aprender, saben lo que tienen que hacer. Pájaros, gorriones, la mayoría de los animales ya saben lo que tienen que hacer y nadie les ha enseñado. Y eso es porque dentro de ellos albergan una fracción del alma grupal que le corresponde. En el caso de los leones, ese león trae los instintos generales del alma grupal de los leones. Ese león tiene una serie de experiencias durante 15, 20, 30 años. Al cabo de 30 años, pues esas experiencias, cuando el león muere, vuelven de nuevo al alma grupal leonil. Y enriquece el alma grupal de todos los leones. Para que cuando el alma grupal anima a otro león en la otra parte del mundo, ese león que nace de nuevo va a tener los instintos heredados, que es fruto del enriquecimiento de todos los leones que han encarnado y que han desencarnado. Imaginaros que esto es una cubeta de agua, ¿de acuerdo? Y este león viene aquí, tiene unas experiencias y estas experiencias de nuevo vuelven a la cubeta del agua, que es el alma grupal, y por tanto este color, este colorido, este color, pues digamos por ejemplo rojo, se vierte en la cubeta del agua. El agua queda un poquito coloreada. Y así con todos los leones. De manera que esta agua se va coloreando con todas las experiencias de todos los leones. Eso es lo que también caracteriza el síntoma humano, ¿no? Exacto. Que la mona en otros sitios llegan a apreciar. Esta es la explicación esotérica de lo que han descubierto los científicos con lo que es con la historia del 101 mono. ¿Sabéis lo del 101 mono? ¿Eh? ¿No? ¿Cómo creo? No sé. El mono, la historia del mono. Bien, es interesante porque explica esto. Unos biólogos en el Japón estudiaron a unos monos pequeños, ¿no? Y un día descubrieron que esos monos habían aprendido algo único. De repente una mona
que allá son las monas, para que aprendan más que los monos. Son más vivas. Entonces, esa mono, es cierto, aprendió a coger una especie de cacahuetes, iba al mar, los lavaba y los rompía de una determinada manera. Y se los comía. Y eso no lo sabía ningún mono. Al poco tiempo, otras monas, que también eran muy listas, se acercaron a aquella mona y aprendieron la técnica. Poco a poco, el resto de los monos de esa tribu de los monos, al cabo de unos años, aprendieron ese proceso, ese procedimiento. Y estaban en una isla. Pero, ¿qué pasó? Que los monos de la isla de al lado desconocían esa técnica, ese procedimiento tan espectacular que habían descubierto. Hasta que en la primera isla, cuando se dice que de 100 monos pasaron a 101 a una masa crítica, claro, los monos de la isla de al lado, sin que les enseñaran, aprendieron a limpiar los cacahuetes de esa manera. Aprendieron de esa manera y nadie les enseñó. Esto es lo que se llama, por tanto, la teoría de los 101 monos. Luego esto, claro, ha dado mucho que pensar a la humanidad, a los investigadores, porque se habla de que también los humanos, también cuando los seres humanos llegamos a una masa crítica de seres humanos que han aprendido hasta cierto nivel, eso es compartido de manera natural y automática por todos los seres humanos, como pasó con los monos. Por eso dicen que para que la humanidad evolucione, a veces no tienen que evolucionar todos los seres humanos hasta cierto punto. Basta con que una masa crítica de seres humanos, todos esa masa crítica, alcance ese nivel de evolución o de aprendizaje. Y a partir de ese momento, eso forma parte del bagaje de toda la humanidad. Ahí podríamos entender lo que dijo Jung con lo del inconsciente colectivo. Bien, pues entonces, esta es la manera como... Disculpa, yo siempre había oído como la nueva explicación para los campos morfogenéticos. Es lo mismo, es lo mismo, es lo mismo. Los campos morfogenéticos es una explicación biológica de lo que es las almas grupales. Sí, es una manera moderna de explicarlo. Pero esto ya lo sabían los antiguos hace miles de años. Y entonces pues, salió ¿cómo es el Sheldrake este, ¿no? Y salió con los campos morfogenéticos, pero eso ya lo conocen los antiguos hace ya miles de años. ¿De acuerdo? Pero ahora la ciencia sí que está reconociendo eso. Que serían las cosas para cada... Sí. Claro. Explica por qué hay grupos de seres, de animales o de hombres que de repente aprenden ciertas cosas sin que les han enseñado. Y es por eso. ¿De acuerdo? Estoy yo pensando que entonces cuando la humanidad llegue a la cuarta iniciación, que es cuando el cuerpo causal desaparece y tarde, yo no lo sé, se vaya al alma grupal del cuerpo causal, a lo mejor eso es lo que los seres humanos necesitamos para aprender. Es una pregunta que yo me estoy haciendo, ¿no? Esto es previo. Sí, ¿no? Porque esto es pertenece a un animal. No, yo digo cuando ya las personas, sí. la mayor parte de la humanidad haya recibido la cuarta iniciación. Sí. Que no es eso. Eso es un proceso puramente individual. Sí. Es un proceso más elevado que a lo mejor no lo hablaremos, pero claro, la hermana ya está en el 5º grado y entonces... Pero bueno, hablaremos un poco por encima de lo que ella está diciendo. Bien, pues esto explica lo que es todo el proceso de las almas grupales y explica perfectamente lo de los instintos heredados. ¿De acuerdo? Luego, bueno, esto está aquí explicado en este gráfico.
como en el reino mineral, ¿de acuerdo? Pues el reino mineral tiene conciencia sobre todo a nivel físico y tiene unos gérmenes del plano emocional y del plano mental. El reino vegetal tiene conciencia física, conciencia emocional y todavía no tiene rudimento de la mente. Y el reino animal, pues, tiene conciencia física, conciencia emocional y un rudimento de la mente, de la conciencia mental. Pero todavía no se ha creado el eslabón con la mónada. Cuando se crea ese eslabón de la mónada espiritual con los cuerpos inferiores, entonces tiene lugar el ser humano. De momento, ahí no hay unión, es solo un animal. Por tanto, esta alma grupal animal anima a muchos animales. Por eso el alma grupal de las jirafas pues tendrá a lo mejor 3 millones de jirafas, y aquí todos los animales. Para cada especie hay un alma grupal. Una pregunta. Sí. Y para... No, esas almas grupales están extinguidas. No han fusionado con el... Son dentro de la evolución de la vida de la forma, hay experimentos, evidentemente. Y son almas grupales, pues nacen, fructifican y luego, pues a veces, pues no desaparecen, cumplen su misión, no siguen adelante. Durante un tiempo funcionan. Entonces, aquí tenemos lo que se llama el proceso de la individualización, que es cuando viene a la existencia un ser humano, desde el reino animal. Aquí tenemos un alma grupal, por ejemplo, de los animales, y vemos que tiene conciencia física, conciencia emocional y conciencia mental. Esa alma grupal, ¿de acuerdo? Pero todavía no hay conexión con la mónada. Más adelante esa alma grupal desintegra su envoltura externa y cuando ya se ha creado a través de ese proceso de división y subdivisión, se ha creado nada más una especie de alma animal para solo un animal. Vemos cómo se rompe en ese aspecto la envoltura. Entonces, ese animal, que suele ser un animal de los más evolucionados, ese animal, cuando llega a ese punto, entonces se convierte a través de este proceso de la individualización, esto se une con la mónada y entonces aparece un ser humano. Cuando un animal, a través de ese proceso de irse desgajando cada vez más del alma grupal, y al final ese animal, imaginemos, un San Bernardo, muy inteligente, un perro San Bernardo que ama profundamente a sus dueños, y en un acto de valentía es capaz de sacrificar su vida por salvar a un ser humano, enterrado en la nieve, y lo salva y él muere, por ejemplo. Ese animal que ha llegado a ese punto es capaz de producir lo que se llama la individualización y producir el enganche entre los cuerpos inferiores, el físico, el emocional y el mental, y en la vida siguiente aparecer ya como un ser humano. Positivo, pero ya ha pasado. Ese animal ya no volverá a nacer ya más como animal. Ya a partir de ahí renacerá siempre como un ser humano. Al principio primitivo, pero luego ya vida tras vida, poco a poco irá progresando, irá evolucionando y finalmente entonces se habrá convertido ya en un ser humano. Este proceso por el que se pasa del reino animal al reino humano se llama individualización. Es la obtención de un alma individual. Si los animales, vegetales y minerales tienen almas grupales, cada ser humano solo tiene un alma individual. ¿Esto ha quedado claro? Hay periodos en los que se pasan, como eso que está cerrada la puerta y algo de eso que se pasan en determinados periodos.
y después en otros ya no... Sí. O se va pasando No. uno a uno, según va... Estos periodos, os decía ella, estos periodos en los que se abre la puerta para el reino animal, para que pase al reino humano, es lo que se llama cuando una oleada de vida da un salto adelante en la evolución. Y esto se produce sobre todo en masa en determinados momentos de la historia del planeta. Esto en la humanidad ocurrió hace 22 millones y medio de años, cuando los hombres semi-animales, semi-humanos, estaban preparados y tenían casi alma individual, pero todavía no la tenían. Y en ese punto, entonces, en masa descendieron las mónadas humanas y se enlazaron con esos cuerpos de semi-animales, semi-hombres, para dar lugar finalmente a todo el reino humano. La mayoría de la humanidad pasó del reino animal al reino humano, por tanto, hace 22 millones y medio de años. Cuando eso sucede, más o menos, luego la puerta se cierra durante muchos miles de años. Y de manera esporádica, algún animal puede convertirse en ser humano, pero ya es muy raro. Puede pasar, pero es muy raro. Igual que un ser humano que se convierta en un maestro, también es muy raro. Porque es poco frecuente cada siglo. La puerta cerrada, no sé cómo llevaron a ser humano en la Tierra. ¿Cómo? O sea, si cada un ser humano en la Tierra, sea un individuo de alma, eran 5.000 millones. Si los animales no están evolucionando, los nuevos seres humanos no vamos a incorporar. Sí, eso luego lo veremos. Es otra. No, luego lo veremos. Cuando hablemos de la reencarnación. Porque las unidades humanas, en general, se sabe que la mayoría de las almas humanas son 60.000 millones. Para esta etapa. 60.000 millones, no 7.000 millones. Ahora hay 7.000 millones encarnados físicamente. Pero los 53.000 millones, ¿dónde están? En el plano astral, Esperando. en el plano mental y en el plano del alma. En esos tres planos están todas las almas. No quieren. Ya hemos llegado casi al límite. Al límite ya. En el plano físico. En la Tierra no Entonces, existe tanto. entre el mundo del alma, el mundo causal, el mundo mental inferior, que es lo que se llama el Levacán o el cielo, después de morir, el mundo astral después de morir, o el Tamaloka, y el mundo físico, ahí se reparten los 60.000 millones de almas aproximadamente. Y ahí van jugando, Entrando y saliendo. pero más no hay. Por tanto, no se crean más almas, ahí las que hay. Y algún animal especial, sobre todo que está en contacto con los seres humanos, porque eso solo puede suceder con animales que están alrededor del hombre. Son animales domésticos, que quieren mucho a su amo. Y ese acto de devoción, ese acto de amor por su dueño, eso es lo que finalmente, en algún caso aislado, puede hacer que pase al reino humano. Tener animales es un acto de servicio. Porque el animal, nosotros ayudamos a evolucionar al animal. Nosotros podemos desarrollar los instintos más elevados de ese perro o ese animal. Podemos animalizarlo o embrutecerlo o todavía intentarlo humanizar a ese animal. Eso es una responsabilidad también. Quien tiene un animal es como que tiene un hijo. Asume una responsabilidad. Entonces tenemos la obligación, o sepamos o no, de humanizar a los animales, elevarlos en su vibración. ¿Cómo? Desarrollando su inteligencia, desarrollando su devoción, su entrenamiento mental.
Y ellos reciben eso que le damos, porque nuestras auras, la etérica, la emocional y la mental, están en contacto con la suya. Y ellos reciben todas esas influencias. Bien, por tanto, este es el proceso que se llama el proceso de la individualización, que es la adquisición final del alma humana. A partir de ahí, cada ser humano, por tanto, adquiere su propia alma individual. Y ahí no hay vuelta atrás ya. Uno ya no puede volver a ser un bicho. No, porque una vez ya establecido esto, eso es indisoluble. ¿De acuerdo? Por eso a veces se confunde en algunas partes de Oriente, se confunde la reencarnación con la transmigración. Y la transmigración no existe, no es una realidad, es una especie, una filosofía que con el paso del tiempo se tergiversa. ¿De acuerdo? El ser humano, cuando alcanza la individualidad, ya no puede retroceder hacia atrás. Siempre irá de ahí en adelante. ¿De acuerdo? Bien, esta es otra gráfica, es otra manera de verlo. Es que las almas de grupo, la mineral, la vegetal, la animal, van progresando mediante cada reino y finalmente, cuando ese animal superior, ese hombre, ese animal humano, de acuerdo, está preparado, entonces llega el momento de la individualización y entonces se produce el descenso de las mónadas a esos cuerpos animales y da como resultado el ser humano. Bien, vamos a dejarlo aquí, hemos terminado este tema. Si tenéis alguna pregunta hasta la hora de la meditación, hasta las 6, y si la puedo contestar, pues con gusto la haré. Cuando un ser humano involuciona, no pierde su alma, no pierde su alma, su individualización. Un ser humano ha sido a lo mejor un travieso mucho, que va evolucionar, no pierde su alma. Depende de lo mucho. Vamos a poner en el caso de la gravedad negativa. Vamos a poner el caso como positivo. Sí. No voy a poner el voy a poner aquí la insulina. En casos en algún caso muy extremo, lo que puede pasar simplemente es que la mónada se dice corte su conexión con el alma. Corte su conexión con el alma. Entonces, que esa mónada tenga que esperar hasta un ciclo posterior, pasados varios millones de años, y entonces la mónada entonces genere de nuevo una nueva alma. Pero eso es una cosa tan especial que prácticamente, porque seres humanos tan traviesos como tú dices, son seres que rematadamente durante miles y miles de vidas trabajan conscientemente en contra de la ley de evolución, haciendo todo el mal que pueden. Y eso es muy raro. ¿Qué alma dirigida? ¿Al mineral o a...? No, esa alma desaparece, se va disgregando, es lo que se llama el avichi, la octava esfera. Esa alma se va disgregando, y entonces los cuerpos van superviviendo un tiempo hasta que al final se disgrega el cuerpo físico, el emocional, el mental, y se ha roto la conexión con el alma. El alma desaparece, se desintegra y la mónada tendrá que esperar al siguiente ciclo evolutivo. Pero eso son cosas prácticamente que no se dan. Porque siempre hay alguna manera de recuperar. De recuperar siempre a un ser humano que va por mal camino. De esta manera la conciencia de la muerte y todo este proceso, por ejemplo, cuando una persona gana, a ese punto tiene algún tipo de repercusión. Tipo de karma.
Vale. Esto lo veremos ya concretamente en el tema de la vida después de la muerte, pero lo apuntamos ahora. En lo que es el tema de cuando llega la muerte del cuerpo físico, se produce el enterramiento. El cuerpo físico dura varios años en disgregarse. Los átomos se disgregan y vuelven al almacén universal del mundo atómico. El fósforo, el calcio, el azufre, ¿de acuerdo? Eso tarda años. Y el cuerpo etérico, como siempre está al lado del cuerpo físico, suele estar también cerca de la tumba del difunto y se está disgregando lentamente. También. Por eso a veces los videntes ven en los cementerios alrededor de las tumbas como flota pues, el cuerpo etérico que poco a poco se está disgregando, que por otra parte es un espectáculo pues no es muy agradable, porque es el cadáver del cuerpo etérico que se va disgregando lentamente. Si esa alma, por lo que sea, tiene un gran apego al mundo físico, debido a lo que sea, a un problema, a un tema pendiente, grave, muy importante. Esa alma tiene todavía un anclaje y le es más difícil seguir su proceso en los mundos post-mortem. Entonces, esa alma puede vivir como entre dos mundos, en el mundo etérico y en el mundo astral. Es lo que se llaman las almas ligadas a la Tierra, que ni están en el astral ni están ya en el físico, pues no tienen cuerpo físico, y están en el medio etérico y en el mundo astral. Porque tienen ese apego, porque quieren solucionar un problema o algo importante. Entonces, cuando hay ese anclaje debido al enterramiento, una persona de estas características, pues va a sufrir mucho. Porque estará entre dos mundos, cierto tiempo. Mientras que si se produce la cremación, automáticamente el cuerpo físico y el cuerpo etérico se desintegran. Y el alma rápidamente, ya al no tener anclaje, queda liberada automáticamente para subir a los mundos superiores. Además, otra cosa, porque es más beneficioso la cremación. Cuando se entierran los cadáveres, no penséis que los microbios o las bacterias desaparecen. Quedan. Y se quedan miles de años. Miles de años. Y aquí que muchas enfermedades provienen del contagio debido al enterramiento durante miles y miles de años de los seres humanos. No han enterrado de peste en la Edad Media, no han enterrado de tuberculosis o de la gripe española. Todo eso está almacenado en la Tierra. Y eso es un foco de contaminación tremendo. Cuando se crema un cuerpo, eso se elimina radicalmente. Por eso es el método higiénico y de salud pública mejor. Por tanto, desde todos los puntos de vista, la cremación es aconsejable. Por prudencia se puede esperar máximo 24 horas, pero a las pocas horas o a los pocos minutos, el alma ya se ha despegado del cuerpo. Ha hecho la recapitulación. Máximo 24 horas, pero normalmente a las pocas horas, 2, 3, 4 horas, ya se ha hecho todo el proceso y el cuerpo se puede cremar, sin ningún problema. Nunca se echen en algún lado, que no se reparte de esa ceniza. Yo conozco un caso que se va a echar al mar, en este caso. Parte de la ceniza con mar. Por decirlo así, luego cuando la echaron al mar se puso picado. Fue espectacular, sí, espectacular, por lo que son una. Quería más genio. En principio, cuando un cadáver se incinera, se acabó todo el tema. Se acabó todo el tema. Esa es la regla general, ¿de acuerdo? No hay... Esa es la regla general. Entonces, luego con las cenizas que haga cada uno lo que quiera. Si quiera que salga un diamante, con las cenizas, o que lo eche al mar, al río, o donde quiera, eso cada uno. Pero vamos a ver, eso ya no tiene ninguna importancia, todo eso simplemente ya son minerales. Lo que las cenizas solo son minerales, fósforo, calcio,
magnesio, esos son minerales, ahí no hay nada. Son minerales que se han reducido a su último sustrato. Esta mañana comentar que cada uno de nuestra vida se va a quedar El ángel solar. el ángel solar. No se relacionado, pues, según mi creencia, con... No, ese es otro. Entonces, Más pequeño. quiere decir que existen entonces otros seres de otra brincar con nosotros y sí puede, pero si no hay una forma de comunicar. Bueno, a veces nos pueden ayudar inconscientemente. Si ellos no interfieren, solo están para ayudarnos. Entonces, nuestro mayor protector es lo que se llama el ángel solar o nuestro ángel de la presencia, el Agnisvara, que está en el mundo mental superior, en el mundo causal, y está protegiendo y cuidando nuestro cuerpo causal, donde está nuestra alma. Y es el ángel protector de nuestra alma, en el mundo mental superior. Y a nivel de la personalidad, pues si tenemos algunos devas menores, ángeles menores, que se encargan de proteger el cuerpo físico, etérico o el cuerpo emocional, como es el ángel de la guarda de todas las tradiciones. Pero son ángeles menores, protectores. Si no podemos comunicar con... Sí, pero es mejor comunicarse con el ángel solar, ¿no? Bueno, ahora ya que lo sabemos, sí, pero... El ángel de la guarda es un deva menor, no tiene importancia. A él lo han mandado a cuidar el cuerpo físico y el emocional y es un deva con poca evolución. ¿Entiendes? El ángel solar no. El ángel solar fue un ser humano en una evolución, en un universo anterior, que llegó a la perfección humana y a la maestría. Y estos ángeles solares de un universo anterior estaban dentro, colaborando con el logo solar, con el Señor, de todo el sistema solar, con el logo solar. Formaban parte de su centro cardíaco, del corazón del Sol. Son el centro del amor del Señor, del sistema solar, del logo solar. Y hace 18 millones de años vinieron para acelerar la evolución del reino humano de nosotros. Si no, antes hemos dicho que el reino humano vino a la existencia hace 22 millones y medio de años, ¿os acordáis? Pero hubiéramos tardado muchísimos más millones de años en evolucionar hasta estar aquí. Por el propio proceso natural de la evolución, desarrollar la mente, eso hubiera sido eterno, casi eterno. Pero para acelerar ese proceso de evolución, se produjo un acontecimiento el más importante en la historia del planeta para los seres humanos. Y se produjo hace 18 millones de años. Que fue el descenso de los Kumaras, de Sanat Kumara, que formaron Shambhala en el desierto de Gobi, que los Kumaras están por encima de los maestros y vinieron de Venus y siguen aquí, en Venus, en la Tierra, y al mismo tiempo descendieron los ángeles solares desde el corazón místico del Sol y se asociaron a cada hombre animal hace 18 millones de años. Uséase nosotros. ¿Y de esto se lo han hablado ¿Y ahora? si ese experimento es... No. Solo una vez, por eso digo que ha sido el acontecimiento más importante en la historia humana. Porque a partir de ese momento, el reino humano empezó a evolucionar de una manera vertiginosa. A partir de ahí comenzó entonces a aparecer la tercera raza, la Lemur, luego la Atlante y luego la nuestra, la indoeuropea. Pero sin ellos, ahora estaríamos todavía casi en las cavernas. Entonces, cuando un ser humano, por su propia evolución, alcanza la cuarta iniciación, que es la etapa casi de la maestría perfecta, se dice que se encuentra cara a cara con su ángel solar y le da las gracias sinceras por haberse asociado a nosotros, sacrificándose durante millones de años para que nosotros pudiéramos evolucionar. Y él, a partir de ese momento, queda liberado de su sacrificio y prosigue su evolución en los niveles cósmicos, porque él sí que está ya en los planos cósmicos. Él ya no está evolucionando en los 7 planos del sistema solar, él ya ha pasado eso. Sin embargo, está
ligado con nosotros. Imaginaros ligados a un perro durante millones de años, o a un animalito. ¿Qué sacrificios tendríamos que hacer nosotros? Un ser humano que alcanzó la perfección humana y la maestría completa en un universo anterior, se ligó con un hombre salvaje, semi-animal. Pues lo hizo, ante un voto de sacrificio. ¿Para qué? Para ayudar a evolucionar a los seres humanos. ¿Por qué? Porque conocía el plan de Dios. Conocía el plan de Dios. Y a veces los grandes seres se sacrifican por los seres más pequeños, los seres más humildes. En la cuarta iniciación, el ser humano se encuentra cara a cara con su ángel solar. Lo libera. Y a partir de ese momento, como decía la hermana, el ser humano, que tiene ese cuerpo causal tan maravilloso, que luego veremos, con una iridiscencia y unos colores cromáticos más allá de la imaginación humana, que es el cuerpo de nuestra alma, ese templo de Salomón, donde hemos ido poniendo vida tras vida todas las experiencias que hemos recogido vida tras vida, finalmente se destruye. El más hermoso que hemos construido se destruye. ¿Para qué? Para que la mónada misma, el Dios en nosotros, se una directamente con todos los cuerpos del cuerpo físico, sin mediación del alma ni del ángel solar. ¿A través de la antacarana? A través de la antacarana. La mónada, por tanto, se une directamente a través de los cuerpos y llega hasta el cuerpo físico. Y entonces, un maestro es la mónada mismo, Dios mismo, una chispa de Dios mismo, caminando en la tierra a través de un cuerpo físico. Por eso, en la cuarta. Por eso un maestro no tiene alma. Un maestro solo es el espíritu, la mónada y unido a un cuerpo físico. El alma es un paso intermedio hasta que llegamos a ese punto. Y cuando el niño humano se convierte en un ser adulto, el alma se desintegra. Ya no necesitamos al ángel solar. Somos plenamente adultos. Somos Dios caminando sobre la tierra. Y entonces un ser humano, un hombre, una mujer, hace lo que hizo Buda, Cristo, haciendo milagros, resucitando a los muertos. Eso es un ser humano completo. Es una chispa de Dios caminando a través de un cuerpo humano. Pero hasta llegar ahí hay que seguir un largo proceso. Pero ese es nuestro designio. Nuestro designio es ese. Ese es nuestro designio. Son las 6:10, vamos a hacer la meditación. Venga, la otra pregunta. En muchos libros le llaman alma al ángel solar. Dios superior, ¿cómo? A nuestra alma. Entonces lleva un poco de confusión. A repetir un poco de aire. Sí. Decía que hay muchos libros que cuando hablan del ángel solar le llaman nuestra alma o Dios superior. Entonces habría como que diferenciar, ¿es nuestra alma o no? No. El ángel de nada, ¿no? El ángel solar no es nuestra alma. Pero sí. Es nuestro protector. Es el que protege nuestra alma, que es el Dios superior, en su cuerpo causal, que está en el mundo mental superior. Es como el ángel guardián, porque la mónada humana no puede descender directamente hasta el mundo físico. Necesita un mediador. Lo más elevado no puede vincularse con lo más denso, con lo más material. Por eso necesitó el ser humano un mediador, alguien que tendiera un puente. Y lo que está ayudando al Dios superior, al alma, es unir lo más elevado con lo más denso, el cuerpo físico. La mónada, y esa ayuda la necesita el alma. Por tanto, el ángel solar está prestando su ayuda como intermediario, porque solos no podemos hacerlo.
Pero el ángel solar es el ángel solar y es nuestro verdadero maestro en el mundo del alma. Pero nuestra alma no es el ángel solar. Esto lo veremos luego a continuación. ¿De acuerdo? Estaba diciendo el ángel solar que es el mismo para todos. No, cada uno tiene su ángel solar. Depende de la fecha nacimiento. Y por analogía, Cada uno tiene el suyo. Y lo tiene desde el principio. por analogía sería el ángel solar al ser humano como el avatar de la humanidad. Por analogía. El avatar conecta el absoluto con la humanidad y el ángel solar es al alma para que la alma pueda conectarse con el ser humano. Casi, Es distinto. no es igual, ¿no? El avatar es una partícula de Dios mismo que desciende. Entonces el Es Cristo, una apariencia, luego vuelve. el Cristo no. Tampoco no. Los avatares es un concepto más profundo. Los avatares no son maestros. Son descensos de la divinidad. Sí, sí. Temporalmente hacen un trabajo y luego vuelven. Y luego vuelve. Son apariencias. Entonces, son temas ya más profundos dentro de los descensos de la divinidad. Pero los avatares no son maestros. Son descensos directos de la propia divinidad. Normalmente del mismo logos solar, por ejemplo, o del logos planetario. Hacen su trabajo y vuelven. Son formas con las que se recubre para hacer un trabajo. Entonces, por No, ejemplo, un maestro se hace a sí mismo desde la humanidad. El avatar desciende, el hombre desciende. asciende, claro. Asciende el hombre y el avatar desciende. Son cosas distintas. El ángel solar, claro, el ángel solar está protegiendo nuestro alma. Es como si el vínculo o el mediador, por decirlo de alguna manera, ¿no? Bueno, es distinto. No me refiero a eso, me refiero al Cristo, al papel del Cristo, que es el Supremo. Eso es otro bueno. Vale, vamos a hacer una meditación, ¿de acuerdo? ¿Tienes calor? No, más bien frío, se apaga. Más bien frío. Ah, vale. Entonces debo ser yo. La energía que no. Yo creo que hace un poco de... ¿Sí, chavo? Yo creo que hace un poco de... ¿Cómo se ve así mismo? No es una percepción mía, pero yo creo que hace un poco de No, puede ser. de olor. No, puede ser. Pero ¿por qué no te abriste la puerta? ¿Ya ves que nos vamos a ocupar? El maestro dice que hay que ¿Cuál? ¿La detrás? Prefiero el calor. por la espalda. Yo la meditación haremos una pausa, ¿eh? Vale.